Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que, aunque no sepamos con certeza qué pasó entre ellos, dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas y en nuestros corazones. Hoy, no solo vamos a repasar los momentos clave de su relación, sino que vamos a profundizar en los matices, en los secretos a voces, en las teorías de los fans y en el contexto cultural que rodeó su ascenso al estrellato. Vamos a analizar si su química fue genuina, si fueron víctimas de la presión mediática, si su romance fue una estrategia de marketing brillante o, quizás, una combinación de todo lo anterior. Así que acomódense y prepárense para un viaje fascinante. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Si son nuevos en el canal y aman las series turcas, el chisme de celebridades y el análisis profundo de las relaciones, tanto en la pantalla como fuera de ella, no olviden suscribirse y activar la campanita. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, mil gracias por su fidelidad y cariño. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, compartiendo mis pasiones con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, romance y éxito arrollador. Su historia es en muchos sentidos un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes necesarios para cautivar al público, dos jóvenes talentosos, una serie de televisión exitosa, una química explosiva y un sinfín de rumores y especulaciones. Todo comenzó con Erkenci Kuş Pájaro Soñador, una telenovela que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La trama, aunque sencilla, era irresistible. Sanem Aydın, una joven soñadora y un tanto torpe, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático. Sus personalidades chocan al principio, pero pronto se dan cuenta de que están irremediablemente atraídos el uno al otro. La serie fue un éxito rotundo, gracias a varios factores. En primer lugar, la trama era refrescante y original, con toques de comedia, drama y romance que la hacían accesible a un público amplio. En segundo lugar, los paisajes de Estambul eran espectaculares, ofreciendo una ventana a la cultura turca que fascinó a espectadores de todo el mundo. Pero sin duda el factor clave del éxito fue la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sus personajes, Sanem y Can, eran polos opuestos que se complementaban a la perfección. Demet aportaba la inocencia, la torpeza y la alegría, mientras que Can encarnaba la aventura, la pasión y la determinación. Juntos crearon una pareja inolvidable que conquistó los corazones de millones de personas. Cada mirada, cada sonrisa, cada toque parecía cargado de una energía especial que traspasaba la pantalla. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿La magia continúa o es solo una ilusión? En el caso de Demet y Can, la respuesta nunca fue clara. Desde el principio, los rumores sobre un posible romance entre ellos inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. Los fans estaban obsesionados con la idea de que su amor en la pantalla se convirtiera en realidad. Y la verdad, no era difícil entender por qué. Durante la emisión de Erkenci Kuş, ambos actores alimentaron un poco esa llama de esperanza. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban muy cercanos en entrevistas y eventos públicos. En una entrevista, Demet dijo que Can era un gran amigo y compañero, y que se sentía muy afortunada de trabajar con él. Can, por su parte, elogió la energía positiva y el talento de Demet. Estos gestos, aunque sutiles, eran suficientes para encender la imaginación de los fans. Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle de su relación. Se compartían capturas de pantalla de sus entrevistas, buscando pistas y señales que confirmaran su romance. Se elaboraban teorías sobre cómo se miraban, cómo se tocaban y cómo se comportaban el uno con el otro. La especulación alcanzó niveles estratosféricos. Algunos fans incluso llegaron a crear fanfics, historias de ficción basadas en su relación, imaginando cómo sería su vida juntos fuera de la pantalla. Otros, más obsesionados, rastreaban sus movimientos en Estambul, intentando fotografiarlos juntos en secreto. Sin embargo, a medida que la popularidad de la serie crecía, también lo hacían los problemas.
Empezaron a surgir rumores sobre celos, discusiones y diferencias irreconciliables entre Demet y Can. Algunos medios afirmaron que habían tenido una fuerte pelea en el set de grabación, lo que habría provocado una tensión palpable en el ambiente laboral. Se decía que Demet era celosa de las fans que se acercaban a Can y que Can no soportaba el carácter impulsivo de Demet. Además, se sumaron otros factores externos que complicaron aún más la situación. Ambos actores tenían agendas muy apretadas, con proyectos individuales que requerían mucho tiempo y dedicación. Can Yaman, en particular, empezó a enfocarse en su carrera internacional, viajando a Italia y otros países para participar en nuevas producciones. Esta distancia física y la falta de tiempo para verse dificultaron cualquier posibilidad de que su relación floreciera, si es que realmente existía algo entre ellos. Y aquí es donde entran en juego las famosas mentiras que mencionamos al principio. Durante todo este tiempo, tanto Demet como Can negaron rotundamente cualquier romance entre ellos. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que se veía en pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Somos como hermanos, dijo Can en una entrevista. Nos queremos mucho, pero solo como amigos. Sin embargo, muchos fans no les creyeron ni una palabra. Sospechaban que estaban ocultando algo, ya sea por miedo a la prensa, por presiones de la industria o por razones personales. Se preguntaban por qué negar algo que parecía tan evidente. ¿Acaso tenían miedo de arruinar su imagen pública? ¿Ocultaban un secreto inconfesable? Para entender por qué negaron su romance es importante analizar el contexto cultural y la presión mediática que rodeaba su relación. En Turquía, como en muchos otros países, la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hacen es analizado y criticado por la prensa y por los fans. Esto puede generar mucha presión y estrés, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el amor y las relaciones personales. Además, la industria del entretenimiento turca es muy competitiva. Los actores y actrices deben cuidar su imagen pública para seguir siendo relevantes y conseguir nuevos proyectos. Un romance público podría haber afectado negativamente sus carreras, ya sea por celos de otros actores, por temor de los productores a que se distrajeran o simplemente por el morbo que genera este tipo de noticias. También es posible que, aunque sí existiera una atracción mutua, no estuvieran preparados para comprometerse en una relación seria. Ambos eran jóvenes y estaban enfocados en su carrera. Tal vez no querían atarse a nadie ni sacrificar su libertad por amor. O quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo, a pesar de la química que se veía en pantalla. En una entrevista posterior, un productor de Erkencikus reveló que tanto Demet como Can eran conscientes del impacto que generaban en el público y que, en cierto modo, lo utilizaban a su favor. Sabían que su química era un imán para los espectadores, dijo el productor. Y no tenían miedo de explotarla. Pero siempre mantuvieron una línea muy clara entre la realidad y la ficción. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las negaciones de Demet y Can generaron mucha frustración y decepción entre los fans. Muchos se sintieron engañados y manipulados por los actores, quienes parecían jugar con sus sentimientos. Algunos incluso llegaron a acusarlos de utilizar su romance falso para promocionar la serie y aumentar su popularidad. La situación se complicó aún más cuando ambos actores empezaron a salir con otras personas. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, en una boda lujosa que fue cubierta por todos los medios turcos. Los fans de Demet y Can quedaron devastados. Se sintieron traicionados y abandonados. Muchos dejaron de seguir a Demet en las redes sociales y la criticaron duramente por romperles el corazón. Sin embargo, su matrimonio duró poco más de un año y se divorciaron en 2023. Las razones del divorcio nunca se hicieron públicas, pero algunos medios especularon con que la incompatibilidad de caracteres y las presiones de la vida pública habían sido determinantes. Can Yaman, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres a lo largo de los años, pero nunca ha confirmado ninguna relación seria. Se le ha visto con actrices italianas, modelos y otras celebridades, pero siempre ha mantenido su vida personal en un segundo plano. Estos acontecimientos parecieron confirmar las sospechas de muchos fans, que Demet y Can nunca estuvieron realmente enamorados y que todo había sido una estrategia de marketing o, en el mejor de los casos, una atracción pasajera. Sin embargo, algunos se negaron a perder la esperanza y siguieron creyendo en su amor.
Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo: ¿venció el amor las mentiras? La respuesta, como suele ocurrir en la vida real, no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de The Method de Mir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la presión mediática, las expectativas del público y las circunstancias personales pueden influir en una relación, para bien o para mal. Es posible que sí haya existido un romance entre ellos, pero que no haya podido prosperar debido a los factores que ya hemos mencionado. También es posible que nunca haya habido nada más que una amistad y una buena química profesional, pero que ambos hayan sido conscientes del impacto que generaban en el público y hayan aprovechado esa situación para impulsar su carrera. En cualquier caso, lo cierto es que la historia de Demet y Can sigue generando interés y debate entre los fans. Muchos siguen soñando con una posible reconciliación, mientras que otros han aceptado que su amor solo existió en la pantalla. Pero independientemente de lo que haya ocurrido realmente entre ellos, no podemos negar el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento turco y en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su química en Erkenci fue innegable y su historia, aunque llena de rumores y especulaciones, nos demostró el poder de la ilusión y la fantasía. Nos recordó que a veces necesitamos creer en el amor, incluso cuando la realidad nos dice lo contrario. Y nos enseñó que las relaciones, ya sean reales o ficticias, son complejas y están influenciadas por muchos factores que escapan a nuestro control. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que ocurrió entre Demet y Can, pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo como actores y respetar sus decisiones personales. Al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propios problemas. Y merecen que los tratemos con el mismo respeto y consideración que nos gustaría recibir a nosotros. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero dejarles una pregunta abierta: ¿creen que Demet y Can estuvieron realmente enamorados? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿Piensan que podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su relación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Además, quiero compartir algunas reflexiones finales. La historia de Demet y Can nos enseña que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, las sonrisas y las fotos perfectas, hay personas reales con sus propias inseguridades, miedos y problemas. Es importante recordar esto cuando juzgamos sus decisiones y especulamos sobre sus vidas personales. También nos recuerda el poder de la ilusión y la fantasía. A veces necesitamos creer en el amor, incluso cuando la realidad nos dice lo contrario. Las telenovelas y las películas nos ofrecen una vía de escape de la vida cotidiana y nos permiten soñar con un mundo mejor. Pero es importante no confundir la ficción con la realidad. En resumen, hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde el auge de su popularidad en Erkenci hasta los rumores de romance y las posteriores negaciones. Analizamos los factores que pudieron influir en su relación, como la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público. Concluimos que si bien nunca sabremos la verdad absoluta, su historia nos recuerda el poder de la ilusión y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo del corazón y el entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué les pareció la serie Erkenci? ¿Creen que la química entre Demet y Can era genuina? ¿Qué opinan de las estrategias de marketing en el mundo del entretenimiento? ¿Cuál es su serie turca favorita? Quiero saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.